Estamos listos para iniciar una serie nueva titulada Eclesia, viendo la importancia de la iglesia, qué es la iglesia y cómo deberíamos vivir nosotros dentro de lo que es la iglesia. Y esta semana, por medio de esta enseñanza, que va a ser más enseñanza que predicación, queremos poder ver cuáles son las características de la eclesia o la iglesia. ¿Cuáles son las características? Entonces vamos a dar una definición primero de qué es la eclesia y luego vamos a llegar a cuáles son unas características de lo que es la eclesia. Hace unos años hubo un pastor llamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon hace un comentario sobre la iglesia. Él dice esto, dice: nada en el mundo es más precioso para el corazón de Dios que su iglesia. Por lo tanto, siendo de Él, también pertenezcamos a ella, para que con nuestras oraciones, nuestros dones y nuestro trabajo podamos apoyarla y fortalecerla. Si aquellos que son de Cristo se obtuvieran, aunque fuera por una generación, de contraste entre su pueblo, no hubiera iglesia visible, no se mantendrían las ordenanzas y temo que habría muy poca predicación del evangelio. Para el pastor Charles Spurgeon, él había llegado a un entendimiento de qué es la iglesia, qué significa la iglesia y cuál es el trabajo de la iglesia. Él también, en sus palabras más breve, él también dice esto, dice: es el lugar más preciado en toda la tierra. El lugar más preciado en toda la tierra. Pues, ¿qué puede causar un hombre describir un organismo, una congregación de gentes de diferentes razas, diferentes idiomas, diferentes naciones y países, diferentes generaciones? ¿Qué causa un hombre describirlo de una manera tan hermosa y poderosa? Pues eso es lo que queremos estar estudiando, porque la Biblia nos habla de lo que es la iglesia. La palabra griega que se utiliza es eclesia, y nos dice mucho de lo que significa ser parte de este grupo de gentes que Dios ha apartado, que Dios ha apartado. La iglesia ha tenido un impacto profundo en todo el mundo durante su historia. Desde que llegó el día de Pentecostés hace 2000 años y inició Jesús su iglesia, la iglesia ha tenido un impacto profundo. Y este impacto, les hemos dicho, si conocen la historia de la iglesia cristiana, o si no lo conocen, les hemos dicho que la iglesia inició con muy pocas gentes. La iglesia inició en un tiempo de persecución hacia ellos. La iglesia inició bajo el reino de un país que estaba contra de ellos, que estaba levantando falsedades de ellos. También inició dentro de una cultura hebrea, los judíos, quienes los odiaban porque ellos llegaban a decir que Jesús era el Dios y los judíos rechazaban Jesús como Dios. Entonces los judíos junto con los romanos odiaron a la iglesia y trataron de cerrarle la boca a la iglesia y causar que el mensaje de la iglesia no se pudiera expandir. Pero aún así, aún con toda esa persecución, aún Dios causó esta iglesia crecer y crecer y crecer y crecer. Se dice que la iglesia ha visto el crecimiento más grande cuando tenía más persecución. Explotó. Y esta iglesia tuvo un
un impacto profundo, tanto como darnos educación, así como lo conocemos. La educación del sistema oeste, de dar escuelas públicos, de llevar la educación a todas las gentes que viven en un lugar, el deseo de hacerlo gratis, el deseo de establecer universidades para expandir áreas de conocimiento y entendimiento, escuelas como Oxford University que está en Europa. Esa escuela fue fundada por la iglesia, tanto como Cambridge, tanto como Harvard, tanto como Princeton, tanto como Yale, Columbia, todas las escuelas que nosotros conocemos como las escuelas más reconocidas de toda la educación mejor del mundo, fueron iniciadas por la iglesia. Profundo, o un impacto profundo. Hospitales, así como lo conocemos. En el mundo primitivo no existían hospitales, pero la iglesia, la eclesía, los congregados, la gente de Dios empezaron a crear espacios y locales donde gentes pudieran llegar y recibir el cuidado médico que ellos necesitaban. Pero fue la iglesia que inició esto. Los derechos humanos. Los derechos humanos. Sabemos que cuando empieza y inicia el trabajo de deshacernos de la esclavitud en Europa, tanto como en los Estados Unidos, esto fue guiado por las enseñanzas de la iglesia y por la iglesia. Sabemos que en el mundo de los romanos, la mujer empezó a tener más derechos y más dignidad en lo social por causa de la iglesia. Los niños teniendo más espacio por la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia enseñaba que cada persona fue creada en la imagen de Dios. Entonces a todos se debería tratar con el mismo respeto, con el mismo amor, con el mismo cuidado. La iglesia también fue tanto para darnos artes y música, la ética, las leyes, moral para naciones y países, la democracia para poder guiar naciones. Todo viene de la iglesia. Todo. Global. Cuando resulta un desastre en el mundo, ¿quiénes son los que llegan primero? Misioneros, la iglesia. ¿Quiénes son los que están fundando estos trabajos? La generosidad de la iglesia. Entonces la iglesia ha tenido un impacto muy profundo en el mundo, un grupo que inició con tantas pequeñas personas, pero así como Jesucristo había dicho que esta iglesia iba a crecer como un árbol de mostaza, iba a iniciar con una semilla muy chica y iba a crecer como un árbol de mostaza. Y también enseñando de la iglesia en Mateo 16, 18, esta escritura no está en la pantalla, lo pueden buscar conmigo. Mateo 16, 18. Jesucristo respondiendo a Pedro cuando Pedro hace la profesión de quién es Jesús. En el versículo 18 dice esto, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque hubo tanta persecución, hombres que fueron matados por su fe, mujeres, niños, quemados vivos en Roma como luces para todos ver que si le perteneces a esta secta de los seguidores de Cristo, tú también vas a morir de esta misma manera. Aunque ellos estaban confrontando o enfrentados con este tipo de persecución, Jesucristo había dicho: sobre esta roca voy a establecer mi iglesia.
La palabra que utiliza Jesucristo es eclesia, o como está escrito aquí en el griego, es eclesia. Es Él diciendo: voy a establecer mi iglesia sobre esta profesión de fe que tú hiciste, Pedro, que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios, diciendo yo soy Dios. Cuando una persona llega a esta fe, ellos son parte de esta iglesia. Voy a establecer mi reino sobre esto. No es Pedro no es la roca sobre cual él estableció la iglesia. Él sí fue una roca que sirvió a la iglesia, pero no es la roca por lo cual él estableció. Jesucristo, se dice de él que él es la piedra angular de la fundación que echaron los apóstoles enseñando el evangelio de Jesús, lo cual ahora sobre esa fundación con la piedra angular, quien es Jesucristo, quien es fundamental para nosotros, ahora Dios va construyendo ladrillo por creyente por creyente, y así va él creciendo y edificando lo que es la iglesia, el templo de Él, que Él está construyendo mediante los creyentes. Pero ¿qué significa esta palabra y por qué es tan importante para nosotros? Iglesia, mi esperanza es que por medio de esta serie nosotros podamos salir de estas enseñanzas con una mente refrescada de la importancia de vivir en comunidad, de ser parte de esta iglesia, de este cuerpo corporal que Dios nos ha llamado a formar parte de, que tenemos propósito, que podamos vivir en ese propósito, que tenemos una esperanza y podemos todos guardar esa misma esperanza, esperando aquel día, pero viviendo y enseñando la verdad juntos en unidad y armonía. Pero primero tenemos que contestar las preguntas que qué significa eclesia. Y la palabra eclesia es una palabra griega que se utiliza 114 veces en el Nuevo Testamento, pero 109 veces se utiliza hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Dios. Es una palabra muy similar a lo que se utiliza en el Antiguo Testamento en la palabra hebrea para hablar de la congregación o el pueblo de Dios. El libro de los Hechos, de hecho, utiliza la palabra eclesia 23 veces y Pablo lo utiliza en sus diferentes cartas 46 veces. Entonces, sí es un tema que es muy importante para Dios. ¿Por qué? Porque la eclesia es la congregación de los creyentes que han llegado a fe por medio de Jesucristo y el llamado de Dios. La vida cristiana, iglesia, no es una vida que se vive individualmente, es una vida que se vive corporalmente. Y es importante para nosotros entender eso y saber eso. Y yo diría que en nuestra iglesia nosotros tenemos un buen entendimiento de esa verdad. Me encanta ver la congregación y la comunidad, pero para todos que van llegando y que son nuevos, queremos que ustedes sepan qué dice la Biblia sobre este tema y por qué es que nosotros como iglesia guardamos esto como cultura, nuestra cultura y nuestras verdades. Nosotros buscamos vivir en comunidad para glorificar a Dios. Porque la palabra eclesia simplemente quiere decir llamados fuera o los apartados. En los niveles sociales de los tiempos bíblicos, la palabra griega eclesia lo utilizaban para hablar de una congregación de gente para llevar un asunto social. O sea, ustedes fueron llamados de la comunidad para reunirse como una congregación para poder liderar o lidiar con un problema. Entonces, cuando nosotros vemos qué significa eclesia para la iglesia, tenemos que iniciar con el pensamiento de ser llamados. So, les quiero dar esta definición, esto que dice que la eclesia refiere a aquellos congregados por Dios mediante su llamado, atracción y justificación en su Hijo Cristo Jesús. Esos somos nosotros y nosotros formamos esta eclesia. Nunca es individualmente, siempre es corporalmente. Nunca individualmente, siempre corporalmente. Vamos a ver unas escrituras que habla de eso, de este llamado. Vamos a Romanos 1:7. Vamos a tener
varios versículos hoy y todos van a estar en la pantalla, nos pueden seguir con sus Biblias, pero si es muy rápido lo pueden ver aquí también en la pantalla. Vamos a ver, la naturaleza de la iglesia es que somos llamados los apartados. Romanos 1:7. Pablo inicia su carta a la iglesia que está en Roma diciendo: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dentro de esta escritura, él les habla a los amados de Dios que están en Roma y él dice de ellos: ustedes son ¿qué? Llamados. ¿Son qué? A ser ¿qué? Santos. Llamados a ser santos. Es lo que él dice que es la naturaleza de ellos. Vamos a 1 de Corintios 1:2. Pablo dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. De nuevo, la naturaleza nuestra, llamados a ser santos. Efesios capítulo 4 versículo 1 dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Vamos a hablar de esa vocación durante esta serie, pero aquí Pablo les está los está dando una imperativa de vivir en unidad, la vocación difícil de la unidad de la iglesia, porque ustedes fueron llamados hacia esto, llamados. Primera de Tesalonicenses 2:12. Dice el apóstol Pablo: para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Y la última, segunda de Timoteo 1:9. Dice: él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento ¿qué? Santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Alguien dice: pues ¿cuándo nos llamó Dios? Pues ahí está en esta escritura: ¿desde qué? La eternidad. Okay. El Nuevo Testamento y los autores del Nuevo Testamento, Dios toma este término eclesía, de ser llamados fuera, apartados, y Él le da una idea mucho más profundo, diciendo que nosotros como creyentes somos llamados, somos apartados del mundo de tinieblas, ahora apartados de ese mundo de tinieblas para vivir en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es algo que Él hace de nuevo. Nosotros llegamos a la fe individualmente, pero nosotros al llegar a la fe individualmente, ahora vivimos corporalmente una fe donde nosotros mantenemos la misma fe, con la misma verdad, con el mismo Señor y el mismo Padre de todos. Amén. Entonces tenemos al nivel mundial, tenemos lo que es la eclesía universal. Y cada domingo, cada primer día de la semana, en todo el mundo, pónganse a pensar esto. En este momento, alrededor de todo el mundo, hay gentes que se están reuniendo así como nosotros, se están congregando. Los santos llamados a vivir como un pueblo apartado por Dios para vivir en la luz y dando luz a las tinieblas. En lugares donde hay libertad para hacerlo, como aquí en México, en otros países del oeste, y también en lugares donde no son libres para hacerlo y están arriesgando su vida para hacerlo. Para nosotros podemos decir que el cristianismo y vivir el cristianismo es muy fácil para nosotros, pero si llegaría en la persecución como lo hay en diferentes países en el este, quizás muchos de nosotros no estuviéramos aquí.
Pero ellos en muchos lugares están arriesgando sus vidas, así como para reunirse, así como nosotros lo estamos haciendo hoy. Iglesia, es por eso que la Biblia nos dice que no deberíamos dejarnos de congregarnos, porque cuando la Biblia habla de la iglesia es la congregación de los llamados que vienen y son congregados de parte de Dios. Por eso dice el autor del libro de Hebreos, no dejen de congregarse. Eso es muy importante para nosotros. Vivimos en una cultura que es muy individualista. Todo lo hacemos a lo individual. Ya ni queremos ir a trabajar en oficinas, preferimos trabajar en casa. Ya no queremos tener mucha interacción con nuestros vecinos, preferimos guardar nuestra privacidad y nuestra paz y estar en nuestras casas y no tener nada que ver con los demás. No porque estamos viviendo virtudes cristianos, no, simplemente porque hemos llegado a obtener o ser parte de una generación extremadamente egoísta. Y así también muchos creyentes viven su vida apartados y alejados de la congregación. Pero la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice, si nosotros somos apartados de Dios, somos la congregación de Él, debemos vivir en congregación. En congregación. De hecho, cuando Pablo utilizaba la eclesía en sus cartas, estaba hablando de los creyentes que se reúnen, se congregan en esta ciudad. Los que se reúnen y se congregan en Éfeso. Y esas iglesias son las iglesias que formaron las iglesias locales, así como lo somos nosotros. Somos una iglesia local. Y nosotros tenemos el compromiso en nuestra membresía uno con el otro de que no vamos a dejar de congregarnos en este lugar. Pero si estamos aquí, si tenemos las fuerzas, si no estamos enfermos, si no nos podemos levantar y llegar aquí, vamos a estar aquí. Aún muchos de nosotros, aún cuando estamos enfermos, llegamos porque no queremos fallar. Es una cosa hermosa. Me acuerdo la primera vez que nos dio, o la segunda vez que nos dio COVID. Estuvimos fuera por 2 semanas, era durante ese tiempo que tenías que tomar como 14 días, ¿no? 10 días, ya no me acuerdo. Pero yo me acuerdo el primer domingo de regresar y estar en casa. Y Daisy y yo nos sentamos ahí atrás. No me acuerdo si estaba el pastor Eri predicando, si estaba Ricardo predicando, pero yo nomás entré y empezaron las lágrimas a bajar porque ya extrañaba el congregarme con esta congregación, con nuestra iglesia. Ese debería ser el anhelo nuestro y seguir siendo. Nunca podemos llegar al momento donde nosotros sentimos, ay, qué cosa, para no decir la otra palabra, pero ay, qué flojera, ya no quiero llegar aquí, ya no quiero ir hoy. No, para escuchar a ese pastor de nuevo batallar con el español, no, mejor no. Pero esta es la hermosura de ser creyente y cristiano, formando parte del cuerpo juntos. ¿Y por qué? Como para ser sus llamados en santidad. Iglesia, santidad simplemente significa apartados hacia Dios con propósito. Por eso nos aparta de las tinieblas para hacer la luz hacia el mundo. Tenemos el propósito y misión de glorificar a Dios mediante dar conocer a Dios al mundo. Israel en el Antiguo Testamento, ellos fallaron, miserablemente fallaron en hacer eso. Ahora nosotros tenemos esa carga. Ahora nosotros tenemos esa responsabilidad. Pero no solo eso, tenemos algo que ellos no tenían: el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Eso sí lo podemos hacer, pero lo hacemos juntos, no individualmente. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Cristo, dados de parte del Padre hacia Él. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 37. Dice Jesús de esto, dice, esta es una de las características nuestras, es que le pertenecemos a Él. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Lo echaré fuera. Entonces Jesús está diciendo, todo lo que el Padre me da, hablando de los creyentes, hablando de su rebaño, hablando de sus ovejas, que somos nosotros de la iglesia, los creyentes. Juan 10:29 dice, mi Padre que me las dio,
es mayor que todos. De nuevo, hablando de la naturaleza de sus ovejas y Él como pastor, nosotros siendo las ovejas, Él siendo nuestro pastor. Pero Él dice, mi Padre me las dio a mí. Somos dados hacia Cristo Jesús y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Igual en el capítulo 17 del libro de Juan, cuando Jesús ora por sus discípulos y la iglesia, Él habla de nosotros de diferentes maneras. En el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. De nuevo, la naturaleza nosotros o la característica nuestra es que le pertenecemos a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios el Padre nos dio a Él. Éramos del mundo, pero y luego fuimos del Padre, o fuimos del Padre, éramos del mundo y luego Él nos entregó a nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Imagínense, aquí Cristo Jesús le está diciendo al Padre en su oración, yo no estoy orando por aquellos que son del mundo y no van a ser parte de esta iglesia. Yo estoy orando por los creyentes. Yo estoy orando por los que tú me vas a dar a mí, así como estos discípulos que me has entregado y aquellos que van a llegar a la fe en mí. Yo oro y ruego por ellos. Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí Jesús de nuevo hablando de los que Dios el Padre les dio a Él. Una característica de la iglesia es que la iglesia le pertenece a Jesucristo. Y eso es algo y una verdad que muchas veces en nuestra cultura se pierde mucho. Se pierde porque en nuestra cultura muchos de los líderes, muchos de los pastores se quieren adueñar del rebaño de Jesucristo. La iglesia le pertenece a Jesús, no al hombre. Esa es una verdad que nosotros guardamos como iglesia, como Grace Bible Church o Somos Grace. Ustedes, la iglesia, no me pertenecen a mí. La iglesia de Grace Bible Church no le pertenece al pastor Eddie o a los ancianos o a los líderes de nuestra iglesia. No, todos nosotros le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros formamos parte de la misma iglesia. Solo que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones que servimos dentro de lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros reconocemos eso. Un día yo no estaré aquí, pero yo tengo toda la confianza de que esta iglesia va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Él, no mía. Aunque no esté el pastor Adrián, nuestro buen pastor sí está siempre, y Él es fiel, Él es eterno, Él es perfecto, y el hombre es caído, imperfecto, no es fiel en todo, y nosotros vamos a fallar, pero Él nunca falla. Entonces nuestra esperanza no está en el hombre, sino está en nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros pertenecemos. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia que Él nos compró con su sangre. Él nos ha comprado. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dicen esto. Dicen, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propio sangre. Esta es una advertencia de los apóstoles hacia los que están liderando la iglesia. Es una advertencia para cada anciano que viene a formar parte o de servir una iglesia, a cada pastor, a cada maestro, a cada líder que quiere servir en una iglesia. Dice, tengan cuidado por cómo lo hacen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los ha hecho a ustedes
obispo para pastorear y liderar sobre la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué de Él? Porque Él nos compró. Él pagó el pago. Él dio su vida. Él derramó su sangre para iniciar un nuevo pacto. Él tomó la ira de Dios el Padre sobre Él en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. No hay ningún otro pastor, hombre, obispo, líder, anciano. Nadie ha hecho eso, menos Cristo Jesús. Es por eso que nosotros le pertenecemos a Él y no a un hombre, no a nadie más. No somos dueños de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia y estamos bajo su liderazgo. Efesios capítulo 1 versículo 22. El apóstol Pablo, ya cerrando este capítulo en la carta de Efesios, dice: y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, nuestra naturaleza como una iglesia es que somos llamados y apartados por Dios hacia Él. Vivir una vida santa. ¿Por qué una vida santa? Porque ya somos sus santos. Solo tenemos que nosotros vivir en esa santidad. Y las características de la iglesia es que nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús, no a un hombre, no a una organización o denominación. No, le pertenecemos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre, sobre cual Él es también la cabeza, nuestro Señor. Iglesia, en los asuntos de lo que es la iglesia, nosotros no tenemos opiniones. No valen. Lo único que vale aquí es la verdad de la palabra de Dios y lo que ha dicho la cabeza nuestra, quien es Él. Es Él. Y desafortunadamente, durante los años, la iglesia se ha dividido por muchas cosas, y bastantes veces cosas muy pequeñas. Muy pequeñas. Una de las cosas por lo cual estamos agradecidos con Dios, con la obra que Él ha hecho aquí en Somos Grace, es la unidad que tenemos. Pero no pretendemos que esta unidad se va a guardar sola. No, nosotros vamos a tener que laborar para guardar esta unidad y mantenernos con la misma fe, el mismo evangelio, el mismo espíritu, el mismo Salvador y el mismo Padre. Pero desafortunadamente muchas iglesias se han dividido por cosas como tal. Vamos a decir que un día llego yo y digo: iglesia, vamos a cambiar todas estas sillas, que sí necesitan ser cambiadas. Y dice una parte de la iglesia: pues yo pienso que deberían ser negras. Y otra mitad dice: no, pastor, deberían ser blancas. Y luego los pasivos dicen: no, pastor, bueno, ni ellos ni los otros, gris. En medio, ahí era gris, negro y blanco juntos. Bueno, nos vamos con gris porque ese se escucha mejor, porque me gusta gris. Y los que quieren blancos van y ellos se dividen y van y empiezan una iglesia. Los de negro van y empiezan otra iglesia, y nosotros con gris nos quedamos aquí con muchas sillas que ni estamos llenando. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y la cabeza de la iglesia ha dado estructura por cómo se debería llevar una iglesia. La Biblia nos dice claramente: Él es la cabeza, y Él, la cabeza, nos dio ancianos para poder liderar a la congregación, para poder hacer las decisiones difíciles que se tienen que hacer, para poder cuidar de ellos, pastorear de ellos. Y muchos quieren ser ancianos sin tener ese llamado. Muchos quieren ser maestros sin tener ese don. Muchos quieren ser pastores. ¿Por qué? Porque desean la influencia que viene con eso, pero no tienen el don.
ni el llamado espiritual para poder hacerlo, pero lo desean simplemente porque quieren que gentes lo escuchen a él decir chistes por 30 minutos. Y por causa de eso, de nuevo, causamos tantos problemas y fracciones en nuestras iglesias, y se han causado en la historia de la iglesia, desafortunadamente. De nuevo, porque nos hemos olvidado que Él es la cabeza, Él dio estructura, Él nos dio los ancianos para administrar la iglesia, pastorear. Y les digo, iglesia, todos quieren hacer eso, pero cuando les dice, ¿saben que los ancianos y los pastores van a tener que rendir cuentas con Dios en ese día de cómo lideramos a ustedes y cómo cuidamos a ustedes? ¿Tú quieres esta responsabilidad? Pero eso es lo que tiene el anciano y el pastor. Ahora la Biblia le dice al anciano y al pastor cómo deberíamos nosotros liderarlos a ustedes: mediante el servicio, de servirles a ustedes, no exigir nuestra posición, no tomar a ventaja de ustedes, no manipularlos a ustedes, no ejercer nuestra autoridad sobre ustedes. Eso no es liderazgo. Liderazgo es servicio en amor dado hacia ustedes. La Biblia también le habla al pastor: ten cuidado, no lo hagas por ambición propia, no lo hagas por tu orgullo, no lo hagas porque tú quieres engrandecer tu nombre, no lo hagas por esto, no lo hagas por otro, porque tú vas a rendir cuentas con Dios. Entonces Dios nos protege, nos cuida. Pero esa es la estructura de Él, porque Él es la cabeza y Él ha decidido que así debería ser la iglesia. Y unos dicen, pues es que no estoy seguro si yo me puedo someter a los líderes de Grace, o a los ancianos, o a los pastores. Y a ustedes les digo, si ese eres tú, escúchenme, se los digo con todo el corazón y con todo el amor. Si ese eres tú, ve y busca otra iglesia donde tú te puedas someter, donde tú puedas formar parte de la iglesia sin cualquier molestia en ti, para formar parte de lo que Dios quiere hacer en la iglesia corporal y llegar con tus dones y servir y seguir equipando y edificando la iglesia. Hazlo, no te tienes que quedar aquí. Y se los digo con todo amor, porque muchas veces muchos utilizamos esa excusa. Les digo, aquí están libres para ir a buscar otro lugar si gustan. No se tienen que quedar aquí. Nuestro deseo es simplemente que cada uno de nosotros como creyentes podamos estar en un cuerpo donde estamos siendo parte de la iglesia, donde estamos sirviendo, donde estamos sometidos hacia Jesucristo, hacia el liderazgo y siendo parte de la obra del Espíritu Santo del Evangelio. Es todo. Pero si sí quieres seguir aquí, ese es el tipo de iglesia que somos. ¿Por qué? Porque creemos firmemente de lo que dice la Biblia es verdad. Y queremos intentar, les dije hace unas semanas, queremos hacer el mejor intento de vivir esta verdad en nosotros, porque le pertenecemos a Él, porque Él nos compró y porque Él es nuestro Señor, nuestro líder. Amén. Su iglesia, vamos a vivir como una iglesia, como un cuerpo, corporalmente. Seguir en ese compromiso juntos, porque ese compromiso es hacia Él más que hacia nosotros. Amén. Y vamos a seguir creciendo y creciendo en nuestra influencia, en nuestra comunidad, trayendo luz donde hay tinieblas, dando a conocer a Dios hacia Laredo y Nuevo Laredo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, Dios, tú nos llamaste fuera de las tinieblas, nos has colocado en la luz verdadera, la luz resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo y de su evangelio. Padre, nosotros queremos seguir en ese camino, queremos seguir en esa posición, dado a nuestra naturaleza como la iglesia de nuestro Señor Jesús. Padre, ayúdanos no olvidarnos de que Él es la cabeza y nosotros somos
la iglesia. Nosotros somos sus ovejas y Él nuestro buen pastor. Padre, pedimos que Él pueda ser glorificado en todo lo que hagamos como Somos Grace o como Grace Bible Church, y que nuestra misión y visión nunca sea parte del evangelio de Él, y llevarlo a conocer al mundo y a ser discípulos aquí en nuestra iglesia. Te damos gracias por ser llamados de parte tuya, y te damos gracias que formamos parte de su cuerpo. Todo lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.